Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Y escuche aquí, subraye la palabra esta, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Wow. Mire, escuche aquí porque el apóstol Juan, que está hablando aquí, pues es el mismo que dijo 2 capítulos atrás. Si usted se lee allí, Primera de Juan 1:8 en adelante, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Oh my God. Y entonces, mi hermano, la Biblia se contradice. No, señor. Mire, escuche, siga aquí la guía de este estudio para que usted vea dónde la palabra lo va a llevar y en qué posición lo va a poner a usted como iglesia, como hijo de Dios. Cuando el apóstol Pablo dijo allí en Primera de Juan 3:5 que el que permanece en él no peca, no está diciendo que no comete pecado. No, señor. Escuche, vamos a estudiar. Dice el 9, Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dice el, volviendo al 3, al capítulo 3, Primera de Juan 3:7, dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado, y escuche, subraya esta palabra, practicar, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Escuche la analogía que hace el apóstol Juan. Ya vamos a entrar ahí, es porque el apóstol Juan dice esto. Dice 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Ahora bien, mi hermano, una pregunta que les hago yo. Si todos pecamos, como dice el apóstol Pablo por allá por Romanos 3:23, de que todos han pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora digo yo otra vez, ¿estaremos algunos de nosotros, incluyéndome a mí, calificados para entrar al cielo? No, si dice la Biblia que todo aquel que peca, pues no puede entrar al cielo. El que dice mentira no entra al cielo. Sí, porque eso es otra cosa. Los hermanos están mirando, los pastores están mirando, de que si el hermano cometió adulterio, escuche, pero la Biblia dice de que el que no ama a su hermano es un asesino, es un homicida. Y el que dice mentira tampoco puede entrar al reino de los cielos. Entonces, dígame usted, cuando dice la palabra, sé santo porque como yo soy santo, o sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, dígame usted quién va a ver al Señor. Los santurrones esos que andan por ahí que dicen que no pecan. No, si dice la palabra aquí que ellos son los primeros mentirosos, ¿en qué quedamos? Entonces tenemos que llegar a la conclusión, a buscar en la Biblia, a ver qué fue lo que Dios hizo
con nuestro pecado, con el pecado de la iglesia. ¿Qué pasó con el Hijo de Dios cuando se convierte? ¿Qué pasó? Bueno, pues para eso traemos este tema en este día, para que usted aprenda a verse como el Padre lo ve. No como lo ve el hermano. No, porque entonces nadie vamos a calificar para ver al Padre. Como dice la Escritura, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, bueno, por consiguiente nadie lo va a ver porque ninguno somos santos. Si depende de lo que hacemos o dejamos de hacer, pues simplemente ninguno es santo. ¿Usted entiende? Bien. Búsquese un momento ahí. El libro de Romanos, capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo, dice Pablo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y escuche, porque aquí entra entonces el misterio de Dios. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y escuche, este no es el bautizo ese que dicen los hermanitos, de que Dios te salva ahora, te da el Espíritu, pero después te bautiza con el Espíritu Santo con una evidencia de hablar en lengua. Escuche, porque eso lo vamos a traer en otro estudio. El bautismo que está hablando aquí es el bautismo en agua, cuando usted se bautiza. Y mire, dicho sea de paso, escuche aquí, cuando usted cree, cuando usted se convierte en el Señor, usted se convierte y usted se bautiza. Mucha gente tiene el bautismo como una opción, y no, señor, el bautizo es un mandato. Dijo el Señor allí en Marcos 16, dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y bueno, uno entiende que cuando uno va a la iglesia y cree en la iglesia, no todas las iglesias están capacitadas con un bautisterio atrás para bautizarlo en ese momento. Pero usted debe de hablar con su pastor. Y mire, yo le voy a decir una cosa, porque la Biblia no dice de que tiene que ser por este, tiene que ser por otro. Aún el mismo Pablo dijo: mira, no me mandó el Señor a bautizar. No, Señor, aunque he bautizado a algunos, ya no me acuerdo ni a cuánto fue, pero no me mandó el Señor a eso. Y eso no quiere decir que usted va a decir ahora lo mismo: Señor no me mandó a bautizar, no hay que bautizar. No, Señor, no me haga una doctrina de eso. Eso lo que quiere decir es que en el tiempo de ellos, entre los 12 apóstoles, pues cada uno tenía su ministerio. ¿Me entiende? Y el de Pablo no era bautizar, sino que predicar el evangelio. Ahora, cuando usted cree aquí hoy en día, la persona que está a cargo de esa iglesia, el pastor o los hermanos que él haya puesto para este ministerio, pues entonces están encargados de llevarlo usted allí al mar, a una piscina. Mire, yo bauticé a la niña mía en una bañadera, porque no importa en lo que usted lo haga, siempre y cuando no sea el chorrito ese, la gotica de agua esa por la cabeza, como el bautismo tradicional, para no hablar de religión ni persona. Escuche aquí, pues simplemente usted está obedeciendo con el mandato del Señor. Y escuche, ¿por qué no puede ser gotica? ¿Por qué tiene que ser bastante agua? O en una bañadera, en una piscina o en el mar. Porque usted tiene que quedar sumergido adentro del agua. Porque de esa manera es cuando usted sepulta a su viejo hombre allí en ese bautismo y usted sale una nueva criatura. Y escuche, yo no estoy hablando aquí ahora de los pastores que le dicen a usted que tiene que pasar por un curso para ver si usted está seguro o no. Mire, si usted está seguro o no, o si usted creyó en el Señor o no, ese es su problema con Dios.
usted tiene que bautizarse sin pasar ningún estudio, sin ninguna reunión para bautismo. No, señor, eso lo puso el hombre. Pero vuelvo y repito, si su pastor lo hace así, mire, usted obedezca a su pastor y hágalo de la manera que él quiere que usted lo haga. Pero si usted no está a cargo de ningún pastor, mire, usted bautícese cuando usted pueda, porque entonces el Padre no lo va a ver de esta manera que está supuesto a verlo. Y entonces todavía usted va a tener los pecados esos que dicen aquí que fueron sepultados, pues entonces el Padre lo va a mirar a usted todavía con pecado. Escuche aquí, porque esto es por fe. Volvemos a leer el 3. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, escuche, hemos sido sepultados con él por medio del bautizo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si hemos sido unidos a Él en su o en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, escuche, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos más esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Escuche aquí, mi hermano, porque si usted aprende esto en este día, pues usted va a tener una gran victoria. Escuche, porque el que ha muerto ha sido libertado. Escuche, justificado del pecado. Hermano, pero yo me veo vivo todavía. Mire, usted no se preocupe, porque por fe su viejo hombre no solamente fue crucificado ahí en la cruz, sino que también quedó sepultado en el bautismo ese del agua. Su viejo hombre quedó sepultado. Mire, muerto. Y mire, mi hermano, a un muerto no se le puede ver los pecados. ¿Por qué? Porque está muerto. Ya fue enterrado. Y ahora, ¿cuántos somos pecadores? Hablando de la iglesia, escuche. Y vuelvo y repito, a pesar de que el pastor nos mira a nosotros los pecados, pues el Padre nos mira sin ninguno. ¿Por qué? Porque ya usted fue muerto al pecado. El cuerpo suyo fue muerto. ¿Para qué? Para que usted fuera libertado del pecado. Mire, hermano, usted tiene que aprender a hacer una diferencia entre lo que usted era antes de venir a Cristo y lo que usted es en Cristo hoy. O sea, usted tiene que saber qué fue lo que pasó en la cruz. Mire, búsquese ahí. O más bien, seguimos leyendo ahí en el mismo Romanos 6, estamos en el 8 ahora. Dice, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir y la muerte no tiene dominio sobre Él. Escuche, porque en cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Escuche, Cristo murió una vez y para siempre al pecado. Dice el 11, así también vosotros, consideraos muertos para el pecado. ¿Usted entiende? La iglesia ya mató al pecado.
mediante el bautismo. Dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias o lujurias. ¿Me entiende? No es que usted no peca. Escuche, esto no quiere decir que usted no peca. No, esto quiere decir que usted no tiene pecado. Aunque peque, para el Padre usted no tiene pecado, mi hermano. Escúcheme aquí. Por eso es que Pablo nos manda a huir del pecado. Porque cuando usted es arrastrado por el pecado, usted está caminando en un terreno peligroso. Y mire, no es como dicen los pastores, que si llega el rapto te queda porque pecaste. No. Sino que cuando usted le hace caso a la carne y usted está en el problema del pecado, pues entonces poco a poco los deseos de la carne, por eso que Pablo dice, anden en el espíritu y no en la carne, porque él sabe, como decía ahí en Romanos 7, mire, que el ocuparse de la carne es muerte, más ocuparse en el espíritu es vida eterna. ¿Por qué? Porque entonces ese pecado te va a ir arrastrando hacia el mundo, y cuando, mire, el pecado te lleva al mundo, tú empiezas a dejar las cosas de Dios a un lado, hasta que tú te olvidas de Dios y te involucras en las cosas del mundo. Y entonces, hermano, mire, ahí viene lo que se llama apostasía. Cuando usted comete apostasía, y después de este estudio vamos a traer otro referente a eso para que usted vea lo que es apostasía. Cuando usted apostata, o sea, deserta, se separa del Señor, ya usted no está bajo esta cobertura. Esta cobertura que tiene la iglesia aquí bajo bautismo, que Dios lo mira sin pecado. Mire, cuando usted reniega de Jesús, no es que sea parte de la iglesia, escuche aquí, no confunda. No, Señor. Ahora, yo no le digo tampoco que sea parte de la iglesia. Usted congréguese, pero escuche aquí, cuando usted reniega del Señor, se separa de la fe. Mire, usted se queda sin cobertura de ninguna. Cuando usted sigue creyendo en Jesucristo y Él sigue siendo su Señor, el pecado que usted comete no le hace quedarse en el rapto. No, Señor. Mire, escuche aquí, 1 Corintios 5:1. Y este es el caso de un fornicario, pero escuche, un fornicario que estaba bajo la cobertura. Claro que cuando lo miran los pastores, cuando oyen la palabra fornicario, pues entonces este se queda, porque ningún fornicario entra al reino de los cielos. Escuche aquí, y yo no lo estoy mandando a fornicar a usted, porque mire, van a venir consecuencias a su vida. Escuche, 1 Corintios 5:1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre, escuche aquí mi hermano, de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, o sea, este fornicario, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21 dice, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde
nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, mas dando testimonio de una buena conciencia delante de Dios, o sea, obedeciendo al mandato, por la resurrección de Jesucristo. O sea que dice el apóstol Pedro, de que cuando nosotros nos bautizamos, pues entonces nosotros nos levantamos como una criatura nueva, nos salva, escuche, porque Pedro aquí está diciendo que nos salva. ¿Y por qué dice Pedro que nos salva? Claro, porque Pedro estaba conectado con Jesucristo cuando dijo, el que creyere y fuere bautizado. Y escuche, esto no lo digo para que entonces la persona que no se haya bautizado diga, no soy salvo. No, señor, usted es salvo 100% si creyó en Jesucristo. Lo que pasa es que todavía, mire, por ignorancia que no lo sabía, o por una comunicación de su pastor o de usted mismo, si no pertenece a una iglesia, pues no lo sabía. Pero sabiéndolo ahora, mire, procúrese por bautizarse para que el Señor lo mire sin pecado. Para que el Padre lo mire a usted sin pecado a través del sacrificio de Jesucristo. Y mire, no es como a veces decimos, hay que hacer esto, hay que hacer aquello para santificarnos. No, señor. Usted fue santificado por lo que Jesucristo hizo. Mire, Hebreo 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Mire, mi hermano, hay veces que decimos, no, porque yo voy a matar la carne con ayuno y oración. Escuche, porque Jesucristo tenía 40 días de ayuno y oración y el diablo lo tentó. Así que si usted piensa vencer al diablo o a su carne con ayuno y oración, pues usted está equivocado. Mire, escuche lo que dijo Pablo, mire, Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Wow, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mi carne, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Escuche, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo no dijo, no, porque yo con ayuno y oración yo voy a matar la carne. Wow. No, señor, mi hermano. Mire, la carne solamente se puede matar cuando pase de este cuerpo, de esta vida, mire, de esta vida, cuando seamos resucitados y seamos transformados. Es cuando se va a cumplir las palabras del Señor allí en 1 Corintios 15, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria. Escuche, hasta ese momento, dice Pablo, gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Mire, gracias a Dios por Jesucristo, dice Pablo, ¿por qué? Claro, porque Pablo sabía, y es el que predica el plan que hizo Dios para la iglesia, porque Pablo sabe de que si Dios no hubiera hecho un plan para la iglesia, mire, ninguno iba a ser salvo, ninguno. Escuche, Romanos 7:1, ¿acaso ignoráis, hermano? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Por eso es, mi hermano, que a la iglesia
no se le puede aplicar la ley, porque ya la iglesia murió. Escuche aquí la analogía, la comparación que hace Pablo aquí, porque la mujer casada, oh, gloria a Dios, aleluya, mi hermano, mire, esto está poderoso. La palabra del Señor es poderosa. Escuche, si usted entiende esto, mi hermano, usted va a entender, mire, usted va a vivir en victoria, como ya le dije, mire, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro o a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, oh my God, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Wow. ¿Y cómo es eso, hermano? Que seamos de otro. ¿Quién es ese otro? Oh my God. Mire, de Cristo resucitado, mi hermano. No de Cristo en los días de su carne. No, Señor. Porque ese es el arroz con mango. Mire, el sancocho que tiene la iglesia hoy en día. La mayoría, 99%. Escuche, que están viviendo bajo la ley, queriéndola aplicar a la iglesia una cosa que no es para ella. Escuche aquí. Están viviendo con el otro, con el Cristo de los evangelios. Hermano, pero los evangelios, dice allí a la paginita después de Malaquías, la paginita que está antes de Mateo, que es Nuevo Testamento. Escuche, no es ni testamento, es pacto. Escuche aquí, el Señor dijo, este es mi sangre, la sangre del nuevo pacto que por vosotros va a ser derramada. Mi hermano, cuando usted vaya a los evangelios y se lo quiera aplicar a la iglesia, mire lo que pasa. Yo me voy a desviar un momentico aquí, pero se lo voy a buscar en las escrituras. Búsquese un momentico Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Dice, y escuche, porque el problema es que usted no me juzgue a mí, usted lea la escritura, porque yo sé que esto usted nunca lo ha estudiado, ni nunca se lo han dicho. ¿Por qué? Porque el 99%, escuche con el mayor respeto que se merece el pastor o el hermano que esté escuchando, escuche, mi respeto para usted, hermano pastor. Yo no estoy hablando de usted, yo estoy hablando de la doctrina. Escuche aquí, los 4 evangelios son de la ley. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios a su Hijo, o Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Y dónde nació Jesucristo? Bueno, pues ya usted sabe que ahí los evangelios. Cuando usted vaya a Mateo 5:17, dice el Señor, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, no he venido para quitarla, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Claro. Escuche esto, Lucas, porque aquí con Lucas ahora le ponemos, o le acaba de poner el Señor aquí, la tapa al pomo. Escuche aquí. Lucas 2:22 dice, hablando de Jesús cuando era un niño, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, escuche, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor.
todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Hermano, eso fue lo que hizo allí. ¿Cómo se llama? María y José. Cuando fueron a presentar a Jesucristo. ¿Y por qué lo hicieron? Porque estaban bajo la ley. Por eso es, mi hermano, que usted tiene que tener cuidado cuando usted lee los evangelios para aplicárselo a la iglesia. Tenga cuidado. Por eso es que hay muchos hermanos hoy en día sacándole, escuche, pastores de 20 y 30 años, sacándole demonios a los cristianos. Mire, 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos contriste o nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió. Mire, si Cristo murió por todos, luego todos murimos. ¿Y cómo murimos? En el bautismo, mi hermano, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Escucha el 16, mi hermano. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo conocimos según la carne, mire mi hermano, los evangelios ya no lo conocemos así. Usted está viendo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es aquí todas son hechas nuevas. ¿Y cómo son hechas nuevas? Claro, por el bautismo, mi hermano. Usted se levantó siendo una nueva criatura. Hermano, y el pecado. Mire, deje el pecado tranquilo porque el pecado ya Dios hizo provisión por él. Escuche, le estamos enseñando con este estudio que es dónde están los pecados de la iglesia. Escuche, búsquese un momento ahí. Hebreos 10:12 dice, bueno, vamos a cogerlo desde el 11, dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, escuche, hizo perfecto para siempre a los santificados. Y escuche aquí, mi hermano, porque entonces si Él te dice que Él te hizo perfecto y santo, pues ¿quién es el hermano para mirarte de otra manera? Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Escuche, cada vez que usted pecara, mandar a morir a Jesús. No, Señor. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Mire, ¿lo quitó o no lo quitó? Pues claro que lo quitó, mi hermano. Y mi hermano, ¿y si yo peco? Mire, si usted peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, que está sentado a la diestra de Dios para interceder por usted. Yo no le estoy diciendo esto, mi hermano, ni le estoy dando licencia para que usted vaya a pecar. No, Señor, si usted practica el pecado, usted es diablo. A usted no lo ha amanecido todavía. Escuche aquí. Si usted tiene el Espíritu de Dios, pues el Espíritu de Dios, mire, es el que le habla a usted y lo convence de pecado.
dice el 27, Hebreo 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Mire, mi hermano, ¿y la iglesia? ¿Qué pasa con la iglesia? Bueno, mire, escuche ahí, porque ese es el problema. Y después de esto el juicio. Mire, no hay juicio para la iglesia, mi hermano. Eso es para el impío. ¿Me entiende? El juicio de la iglesia se le hizo a Jesucristo en su carne. Escuche, Romanos 8:1. Ahora pues, escuche, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quién es el que lo condena a usted? Bueno, mire, ver. Dice la Biblia que no hay condenación para la iglesia. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Escuche, me libró, porque lo que era imposible para la ley, en cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó, escuche, condenó el pecado en la carne, en su carne. ¿Y qué pecado? ¿El de Jesucristo? No, Señor, mi hermano, si Jesucristo no tenía pecado, vino en un cuerpo semejante al de nosotros, pero sin pecado. Independientemente que él podía pecar, pero mire, dice la Biblia que fue obediente hasta la cruz. Inclusive allí cuando estaba para morir le dijo, Padre, no hay posibilidad que tú me tires un cabito aquí ahora y yo pueda pasarle esta cuestión, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Fue obediente hasta la cruz, mi hermano, hasta la muerte y muerte de cruz, como dice la Biblia. Mire, para que la justicia de la ley se cumpliese en él o en nosotros, escuche, porque estaba hablando del pecado de nosotros, Cristo nunca tuvo pecado. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Mire, eso no somos nosotros, nosotros somos los que tenemos el Espíritu. Los que piensan en las cosas de la carne, mire, son los que no tienen el Espíritu. No los que pecan o no, escuche aquí, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Escuche aquí ahora, porque ahora se cumple lo que yo le dije ya. Mire, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Y cómo Pablo sabía eso? Escuche, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Wow, Flash, mire, si el Espíritu está en ti, pues entonces tú no vives según la carne. Pablo no dice, si tú pecas, tú vives según la carne. No, Pablo está diciendo, si el Espíritu de Dios mora en ti, pues entonces tú no vives según la carne, sino según el Espíritu. ¿Por qué? Mire, por el plan que Dios hizo para la iglesia. Pero si Cristo, bueno, mire, la última parte del versículo dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese no es de él. Claro, ese es el que vive en la carne. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Escuche, mi hermano, su cuerpo murió el pecado si es que el Espíritu está en usted, no si peca o no peca. Oh my God, qué profundidad esta, mi hermano. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Mire, dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna
y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la iglesia, mi hermano. No vendrá condenación la iglesia. Mire, Hebreo 9:28, porque leímos 27 hace un ratico atrás. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Y cómo es que dicen los hermanos que si Cristo viene esta noche y cometes un pecado te queda? ¿De qué pecado hablan ellos? Si dicen que cuando Jesucristo venga en su venida ahora, pues viene sin relación al pecado. Hermano, pero es que hay una doctrina que dicen que esa venida es otra venida, que la venida del rapto, mire, el rapto en secreto. Jesucristo viene, pero nadie lo ve nada más que en la iglesia. Bueno, ese es otro rollo. Mire, escuche esto, ese es otro rollo, ese es otro tema que no lo vamos a tratar aquí ahora. Es como cuando a veces se le dice al impío, ¿no? Al pecador. Yo tenía un señor que estaba trabajando aquí cortándome unas matas, y el señor, yo lo invité a la iglesia varias veces y me dijo, no, porque yo no voy a la iglesia porque yo hago esto y hago aquello, y eso es lo que se le ha enseñado a la iglesia. Disculpe, a las personas que no son salvas, eso es lo que la iglesia le ha enseñado. Y mire, no, señor, el Señor dijo que eso es lo que Él viene a buscar. Lo perdido, lo que no servía, los enfermos, es lo que Él venía a buscar. Y sin comprender la iglesia, estos hermanos que acusan, que ni aun ellos mismos están limpios. Mire, si fuera por lo que nosotros somos, dejamos de ser, ninguno estamos limpios. ¿Me entiende? O sea, todos estaríamos incalificados para subir al cielo. Todito. Mire, Romanos 3:22, escuche aquí. Para que usted vea que si Dios no hubiera hecho un plan para la iglesia, pues todos nos hubiéramos perdido. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, por cuanto no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús, en quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa, escuche, de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mire, mi hermano, los pasó por alto. ¿Por qué los pasó por alto? Porque si tienes que mirarlo, pues entonces sigue siendo un pecador. Escuche, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Escuche, es lo único que se demanda, fe. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Cuál jactancia? Usted oye con personas ahí que le dicen, no, porque yo soy un hijo de Dios, porque yo no le hago mal a nadie, yo siempre he ayudado a las personas. Mire, mi hermano, con todo, y no mi hermano, mire, pecador que me escucha en este día, no depende de lo que usted hace, lo bueno que usted ha sido. Mire, usted pudo haber sido malo, o lo puede seguir siendo. El punto está en que usted acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Usted entiende? Que usted crea en Él. Es por fe, no por obra. No es por lo que usted haya hecho. Mire, ¿dónde está la jactancia? Dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. Por lo que usted o lo deja de ser, o lo que deja de ser. No, sino por la ley de la fe.
Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Mire, dice 2 Corintios 5:19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado. Dígame usted. Y si Cristo llega, o si el Padre llega a tomarle cuenta su pecado a la iglesia, iríamos al infierno. Y mire, dicho sea de paso, como dije ya, usted no es santo por lo que usted hace o deja de hacer. No, señor, usted es santo por lo que él hizo. Efesios 5:25 dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa o gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Usted está viendo, por el lavamiento del agua que usted hizo allí, pues entonces usted nació una nueva criatura. Y así lo mira el Señor. Y ese es el único requisito que dice el Señor, que usted, obedeciendo a ese mandato, pues entonces ya la purificó, la santificó, dice aquí, para entonces es mirarla sin pecado y presentársela a él mismo, mire, santa y sin mancha. Entonces sí usted puede coger y decir, bueno, ahora sí, pues yo voy a ver al Señor. Cuando dice sin irá nadie a ver al Señor, bueno, pues gloria a Dios, porque no depende de lo que yo hago para ser santo, no, depende de lo que Él me hizo. ¿Y qué dice ahí? Pues me hizo santo, pues ahora yo voy a ver al Señor. Aleluya. Ahora, la semana que viene, vamos a estar hablando qué es lo que pasa cuando la persona peca, ¿me entiendes? Ya vimos hoy en este estudio la posición del pecado en la iglesia, pero vamos a tratar la próxima semana es porque Pablo le dice al cristiano que se aparte de pecar. Y bueno, yo espero que con este estudio usted haya comprendido la posición que usted tiene en Jesucristo después que Jesucristo muere y resucita allí en la cruz. Y bueno, nos despedimos y será hasta la próxima semana. Que el Señor los continúe bendiciendo.